Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy seguimos con la Navidad y vamos a aprender a hacer uno de los clásicos de estas fechas tan entrañables, como es este oso hecho con telas escocesas que nos recuerdan a esos juguetes antiguos de nuestra infancia. Y también he hecho este pequeño osito para poner colgado de nuestro árbol. ¿Te gustan? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitáis lo primero los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego necesitaríamos medio metro de tela, de la tela que más os guste, y guata para rellenar. Luego, para la que quiera hacer una réplica del nuestro, hemos hecho unos lotes que constan uno que simplemente lleva lo que es la tela del oso, que es medio metro de tela escocesa, y luego otro lote que sería más bien un panel, que sería la versión en gris, que viene todas las piezas, ¿veis? Con su croquis y todo bien detallado de cómo tenéis que hacer el oso. Son tonos grises y simplemente tendríais que recortar por las marcas que os ponen y no os haría falta ni descargaros el patrón. Lo tenéis todo con las instrucciones y es un oso precioso en tonos grises. Para la que no quiera tener que recortar y quiera hacer una versión del nuestro, os hemos preparado unos kits que vienen todos los patrones ya descargados y viene todo lo que es el oso, más los ojitos, la bufanda, los accesorios, y viene todo perfectamente recortado y encaradas todas las piezas para que te coincida lo que es la carita del oso, te coincidan todos los cortes, ¿veis? Como luego os explicaré en el vídeo de cómo tenéis que hacerlo. Y tenéis todos estos materiales en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, aquí estoy con el patrón y con la tela, ¿vale? Los patrones, bueno, son mis prototipos que luego los pasaré al ordenador y os haré una cosa más decente. De esta tela de 1,50, de doble ancho, por supuesto, salen perfectamente todas las piezas, ¿vale? Porque luego alguna me dice, no me sale, si no sale es porque habéis hecho alguna cosilla mal, ¿vale? De hecho, sale y sobra tela, ¿vale? A ver, no que sobre una barbaridad, pero sobra. Mide 1,50 por 45 centímetros, dejándole margen de costura y todo, ¿vale? Y os lo voy a demostrar ahora mismo. Os voy a explicar una cosa que es muy importante a la hora de cortar patrones, sobre todo cuando son dobles y sobre todo cuando tienen dibujo o cuadrícula que queremos que coincida, ¿vale? Porque si tú cortas esta bota, esto en realidad es el piececito, ¿vale? Si tú lo cortas así, doble, y luego no te cuadran no te cuadra cada una de las tiras, a mí personalmente no me gusta. O sea, me gusta que cuadre todo. Que tú cortes la barriguita, ¿no? A ver, ¿dónde tengo el cuerpo? Aquí. Bueno, y este también. Que tú cortes la barriguita del osito y que te coincida cada una de los cuadritos de las figuras que sean, ¿no? Si no son cuadros. Entonces yo lo que hago es que lo corto sencillo y luego lo encaro y lo corto con el otro. ¿Entendéis? Bueno, en este patrón lo ideal sería pues marcártelo todo por la figura, que es lo que yo voy a hacer, ¿vale? La que tenga más destreza, simplemente con que vaya a patilla y tú lo cortes perfecto, te tiene que quedar perfecto, porque simplemente le dejas margen de costura y te tiene que quedar bien, ¿vale? Pero yo lo voy a marcar, por lo menos esta pieza, para que veáis. Y luego vosotras decidís cómo queréis hacerlo, ¿vale? Simplemente es hacer el contorno. Encima es que esta tela tampoco es muy fácil de ver lo que es la línea, entonces creo que vamos a tener que optar por dejarle margen de costura y ceñirnos a la patilla. Bueno, pues vamos a hacer el plan B, porque es que la tela es muy oscura y no se va a ver. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a cortar la pieza de arriba, no estoy cortando abajo, ¿eh? Y estoy dejándole margen de costura, que es exactamente, si necesitarais, hay unas reglas que ahora mismo os las voy a enseñar, pues si queréis dejar margen de costura, voy a por ella y os la enseño. Para la que no tenga así mucha destreza o costumbre de cortar con margen de costura, este tipo de reglas es muy interesante porque tú lo pones yo lo voy a dejar ahí, que es el margen de costura más o menos que es el que yo voy a dejar. Entonces, os venís al patrón, mira, lo he hecho a ojo y me ha salido. Lo ponéis en el patrón o bien así, así quizás lo veis más claro. Vais marcando de esta manera.
os ceñís al patrón, quizás sea más fácil ceñiros al patrón, y vais marcando como rayitas así. Así, de esta manera, ¿veis? Entonces, así lo vais haciendo todo el contorno y simplemente tenéis que ir por esa marca, ¿vale? Eso para la que no sea muy diestra cortando o no tenga costumbre de hacer margen de costura. Yo lo voy a hacer así porque, bueno, ya creo que me vale. A ver, y vamos a cortar primero una capa y luego con la capa ya cortada cortamos la otra y así la superponemos para que nos quede la cuadrícula perfecta. Ahora retiramos el patrón. Tenemos que ir mirando cuántas piezas van en cada uno de los patrones. Y ahora con esta pieza, encarándola, daros cuenta que estamos doblando la tela de manera que nos queden, o sea, derecho con derecho. En este caso aquí está al revés y aquí está al revés, ¿vale? Porque lo estoy cortando justo por el dibujo. La voy a encarar justo encima, que me coincida la secuencia exacta de la parte de abajo. Y creo que ahí sería... Y ahora ponemos alfileres y cortamos la parte de abajo exactamente igual que la de arriba, lo que es el dibujo. Así me aseguro que al hacer el piececito visualmente me va a quedar igual. Y luego al coser, pues eso también es importante que no se os mueva. Bueno, ya tendríamos una de las piezas, que esta es lo que es la patita, ¿vale? ¿Lo veis? Del oso. Ahora aquí abajo va esta redondita iría aquí, haciéndole lo que es la pisadita, ¿vale? Que la pisadita a lo mejor la hacemos en otro color, porque puede quedar muy chula en un color verde, o eso todavía no lo tengo claro, pero a lo mejor la ponemos en otro tono, ¿vale? Bueno, vamos a ir dejando las piezas cortaditas a un lado y vamos a seguir cortando. Bueno, lo que os quería comentar también, que digo, para que veáis que os sale, ¿vale? Está la pieza esta de aquí, de esta, que son 4, porque son los bracitos. Este patrón, como solo sacaremos uno, sacaremos de aquí, y para que nos salga, porque de aquí no nos sale, de aquí no nos sale, bueno, de aquí también nos saldría. Bueno, pero que yo lo he encajado en esta pieza, que esta al ser más corta, pues estás segura de que esta te sale sin problema, ¿vale? Yo voy a cortar ahora fuera de cámara porque esto es muy entretenido, para ir un poquito adelantando, pero que tenéis que tener en cuenta eso que os acabo de comentar, ¿vale? Bueno, voy a cortar todas las piezas y ya con ellas cortadas vuelvo, ¿vale? Después de una hora, una hora después aproximadamente, porque he tardado bastante porque quería que me quedara, pues esto que os decía, encaradito. Y mirad lo que me ha sobrado. Me ha sobrado este trocito. Bueno, y algunos trozos así grandes que os saldrían más piezas, pero vamos, que sale precisamente porque como tienes que cuadrar, pues vas moviendo y a lo mejor te saldría más si no lo encararas, pero claro, si lo quiero encaradito y perfecto, ¿vale? Tenemos las 2 orejas, el piececito, que al final he decidido ponerlo todo igual, porque claro, esto es una especie de pañito y yo no tengo paño en otro tono, entonces no quería mezclar ahí historias, ¿vale? La zona de la cabeza, que he intentado sacarla, pues que quede bastante centrada, porque daros cuenta que esto es lo que más se ve del oso, el hociquito, ¿vale? Pues he intentado que quede centradita. Esta es una parte creo que es de la cabeza. Las 2 patitas, los 2 bracitos, el cuerpo y el cuerpo, ¿vale? Pues con todo esto vamos a comenzar. Vamos a empezar pues mira, yo empezaría por lo más sencillo. Vamos a empezar por las piernitas, por los bracitos y las piernitas, ¿vale? Que el bracito pues es muy fácil, ¿vale? Empezamos aquí y terminamos aquí, ¿vale? Y las piernas pues muy parecido también, empezamos aquí y terminamos aquí. Esto lo dejamos abierto porque luego pondremos esta pieza. Pero antes de ponerla me vengo al tablero y os explico el piquete que hay que hacer y todo el rollo, ¿vale? Vamos a hacerlo paso a paso juntitas. Venga, vamos a coser y volvemos. Bueno, ya los tenemos cosiditos y ahora vamos a preparar el siguiente paso. El bracito simplemente hacemos piquetes en las formas cóncavas .
Es muy importante que esta zona esté toda piqueteada, ¿vale? Y ahora le vamos a dar la vuelta y la vamos a dejar preparadita para rellenar. Esto es lo que yo quería, ¿vale? Que cuando le diéramos la vuelta nos coincidieran los cortes. ¿Veis? Es muy importante. Más o menos, a ver si os vais a 1 milímetro, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero que si lo podemos hacer, quiero decir, que no sea ahí de cualquier manera el osito, sino que tenga todas sus piezas bien coordinaditas, de un lado y del otro. Vale, ahora este, igual. ¿Veis? ¿Veis? Aquí me he ido yo pues 1 milímetro, eso no importa. Ya tenemos los bracitos, que los vamos a reservar. Y ahora vamos a las patitas. Que las patitas vamos a hacerle un piquete a este lado. Un piquete es esto, ¿vale? Esto. No os paséis haciendo un piquete, esto o esto. O sea, es nada. Nada. Esto. Que este ya me parece incluso grande. Lo que pasa es que como la tela es así tal, se presta, pero vamos que chiquitín, chiquitín. Simplemente es una orientación. A la hora de dividir las piezas, nos va a venir muy bien tener claro hasta dónde podemos llegar. Vamos a mirar el lado derecho y el revés, que acabo de quitarlo y no tenía que haberlo hecho. A ver. Es que son tan parecidas que aunque se equivoquéis, de verdad que no se va a notar, ¿eh? Entonces doblamos las piezas por la mitad y este así. ¿Vale? Un piquetito y otro piquetito. Y este es el derecho. Vamos a doblar esta y hacemos lo mismo. Piquetito y piquetito. Y ahora, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que yo quería poner la punta verde en lo que es la punta del pie, sí, voy a marcar más divisiones para que os cueste menos, ¿vale? Vamos a hacer 4 piquetes. Quiere decir que la zona la vamos a dividir en 4. Tanto esta como esta. Así y así. Y ahora esta lo mismo. Tenemos dos marcas, esta y esta, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer las otras dos. Y esta. Y vamos a poner en la puntita, aquí, abrimos costura y ponemos un alfiler. Aquí. Y en el otro piquete ponemos otro alfiler que coincida piquete con piquete. Aquí. Y ahora piquete con piquete. Y nos queda uno. Y ya tendríamos lo que es el pie del oso. ¿Veis? Y nos tiene que coincidir perfectamente. Aquí da la sensación de que en esta tela sobra, pero es lo que os explico, siempre que ponéis una forma cóncava con una curva, os va a pasar eso, que va a parecer que sobra, pero en realidad no, es simplemente lo tenéis que ir recogiendo sin que os haga un pliegue, ¿vale? La que no lo haya hecho nunca, este tipo de... Yo de hecho en el canal tengo muchísimos tutoriales en las que hago pues una bolsa, la bolsa que hice de costura redonda, que es como un costurero. En esa ponemos una forma, es muy importante cuando aprendes a coser, aprender a coser ese tipo de cosas, ¿vale? Si es vuestra primera vez, os lo hilvanáis, ¿vale? Cogéis y os lo hilvanáis. Yo lo voy a pasar sin hilvanar porque no me hace falta, pero vosotras lo vais a hilvanar, ¿vale? Para todo esto lo vais a ir recogiendo. Vale, me voy a preparar el otro y me voy a ir a la máquina a coser. No es difícil, es simplemente que lo tenéis que ir acomodando. Vale, pues vamos a ir a la máquina y lo cosemos y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos cosida, pero antes de dar la vuelta vamos a hacer unos piquetes en esta forma cóncava. Esta tela se nota que no es algodón, corta diferente. Vale, y ahora le damos la vuelta
echamos el alfiler y nos queda así, ¿veis? No tiene que quedarte ningún plieguecito ni nada, te tiene que quedar así, redondita. Vale, pues ya tenemos las piernecitas terminadas. Vamos a por las siguientes piezas, que vamos a hacer el cuerpo, que son estas de aquí. Os voy a decir la letra para que no os liéis, ¿vale? La pieza I es esta, que es la más grande, y la forma que tiene, o sea, el lado que tiene más formita, lo vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí, de la pieza I. Y de la pieza H vamos a coser la que tiene más formita también. Hace como más forma, una forma más exagerada. También la vamos a coser. Así que vamos a ir a la máquina, cosemos y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos cosidito, esta pieza y esta pieza, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es abrir esta y abrir esta. Esto es la pancita del osito, ¿vale? Esta digamos que es la parte de atrás de lo que es el culete del osito, ¿no? Digamos. Entonces esta pieza ahora tiene que encajar en esta. Así, ¿vale? Vamos a poner alfileres y lo llevamos a la máquina. Aquí nos van a coincidir las costuras, claro, eso ya sería de locos. Que eso pudiera ocurrir, vamos, eso ya es locura total. Pero sí que nos van a coincidir aquí y detrás. Vamos a pasar un pespunte de lado a lado. De aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí también. Muy bien, pues vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos esta parte hecha. La vamos a reservar porque aquí irían los piececitos, la cabeza, pero primero vamos a hacer la cabeza, ¿vale? Vamos a por la cabecita de nuestro osito y las orejillas. Bueno, las orejillas es muy fácil. Las orejillas es, cosemos desde aquí, tiqui, 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 hasta aquí. Y dejamos abierta esta zona, ¿eh? Eso es muy fácil. Y ahora vamos a ir a esta zona que es un poquito la más complicada, que tampoco lo es. Tenemos la parte de la carita, que es esta clara, que sería la pieza C, que es esta de aquí, que vamos a coser desde aquí hasta aquí, ¿vale? Eso por un lado. Y ahora cuando tengamos, bueno, vamos a coser también la parte de atrás, ya que estamos. Iba a decir, ahora cuando tengamos montado hacemos esta, pero no, vamos a hacerlo ya. Esta es la pieza F. En la pieza F, si os dais cuenta, hay una forma como mucho más curva que otra, ¿verdad? Esta tiene menos formita. Vamos a coser la parte que tiene menos formita, ¿vale? De todas maneras, en los patrones os voy a dejar los piquetes marcados, los piquetes de dónde va cada pieza, quiero decir. Aunque, sí, claro, esta es que abarca esa. Os voy a dejar piquetitos para que tú sepas esta pieza va con esta, eso, ¿vale? Os voy a dejar un croquis detallado. Pero bueno, ahora explicándolo aquí en mesa es así. La forma más curva no la vamos a coser esta, la que tiene menos curvita, ¿vale? Vamos a poner el alfiler aquí para no liarme yo luego en la máquina. Entonces sería esta hasta aquí y esta hasta aquí. Y las orejitas que las tengo ya allí en la máquina. Vamos a coser esto y volvemos. Bueno, ya tenemos las orejillas. Le damos la vuelta a mis orejillas. Yo cuando la forma es así muy curva, lo que hago es que le hago unos piquetes, pero en plan así, en triángulo. Cuando es ligera la forma no, pero cuando es así como muy demasiado, así que le hago. Y las dejamos reservaditas. Ahora vamos a por la cabecita, que es esta, ¿vale? Esta es la forma, la nariz, la boquita, ¿vale? Entonces esto va encarado a esto. Simplemente vamos a buscar el centro y el derecho, que el derecho es... Este es el derecho. Vamos a buscar el centro, tanto arriba como abajo.
aquí y aquí. Y ahora nos vamos aquí y vamos a ir abriendo. Abrimos la costura esta de aquí. Ahí está. Lo preparamos así. Y como siempre os digo, si os hace falta, por favor, hilvanar. Que quizás en esta hilvane hasta yo, porque es una forma muy... Y no sé yo si me va a hacer falta que lo hilvane. Lo voy a hilvanar, ¿vale? Y luego vamos a la máquina y lo cosemos. Bueno, ya tenemos la pieza de arriba. Si lo vemos así de ladito se ve un poquito más el oso, ¿veis? Este sería la cabeza, el hociquito, la boca, y ahora vamos a hacer la parte de atrás, que es esta que unimos anteriormente. Hicimos una costurita aquí, entonces vamos a unir. Buscamos el centro aquí, en esta pieza triangular, ahí, ¿vale? Y ponemos esta, justo el centro, lo vamos a poner ahí, en el piquetito. Y ahora ya es cuestión de adaptar esta pieza a esta, y de aquí hacia acá, ¿vale? Vamos a la máquina a coser y volvemos. Bueno, ya tenemos la cabeza, ya le he dado la vuelta yo, pero lo voy a poner para que veáis, ¿veis? Aquí tenemos la naricita y aquí la parte de atrás. Y hemos cosido ahora mismo pues esta de aquí, ¿vale? Esto de aquí se queda abierto. Las orejitas irán aquí, aquí y aquí. Se pueden coser antes, pero yo prefiero coserlas luego porque me gusta darles una inclinación o a lo mejor rellenarlas un poco. Entonces si las pones ahí ya se tienen que quedar ahí como se queden. Y yo prefiero ponérselas al final, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es los bracitos. Vamos a rellenar los brazos, porque los brazos ahora, esta es la parte del cuerpito, entonces antes de coser la cabeza, el brazo sale de aquí. Quiero decir, cuando cosamos la cabeza, cosemos también el brazo, ¿vale? Uno por cada lado, entonces hay que rellenarlos antes. Vamos a rellenarlos. Ya estamos casi terminando y hay que dejar aproximadamente como patillas sin rellenar, ¿vale? Aquí ya lo he dejado. Vamos a terminar este lado. Yo creo que una cosita así puede estar bien, como una patilla más o menos. Vale, entonces estos van aquí y esta sería la barrigota. Entonces las manitas van hacia este lado, ¿vale? Los bracitos. Vamos a buscar el centro, que es justo aquí. Ahí, y lo vamos a pasar a máquina, ¿vale? Justo la costura, ¿lo veis? Es en el centro del bracito, aquí. Y el otro igual, el bracito aquí. Muy bien. Se podría todo coser y luego hacer unas aberturas aquí y rellenarlo todo a la vez. Pero yo creo que lo voy a hacer así en dos partes. O sea, ahora coso la cabeza, lo relleno el cuerpo y las piernas simplemente las aseguro y luego las coso. Yo creo que sí que lo voy a hacer así. Bueno, voy a pasar esto a la máquina y vuelvo y ya preparo lo que es la cabeza. Esto ya va tomando forma. Mira, esto es el osito de lado, ¿vale? ¿Sí? El hociquillo. Como ya tenemos puestos los brazos gordotes, ahora lo que hacemos es que vamos a meter las costuras hacia adentro así. Esta es la cabeza que habíamos cosido anteriormente, ¿veis? La parte de la naricita, ¿veis? La naricita ahí y la cabeza, ¿vale? Esta es la parte de atrás. Como el bracito va hacia adelante, ¿veis? Hace la formita aquí como de la mano, pues la carita la tenemos que poner pues mirando hacia adelante, ¿vale? Entonces lo vamos a encarar, aquí hay una costura y aquí dentro hay una costura, ¿vale? Justo la central del osito. Estas dos costuras tienen que coincidir y la de adelante tiene que coincidir. Las 4 costuras, para que no os liéis, mirad, cogéis
como se os va a quedar por fuera así, ¿veis? Y lo que hacéis es que esta costura la cogéis con un alfiler aquí, para que no os liéis a la hora de dar la vuelta, que digáis, ¿cómo estaba esto? Que no me acuerdo, tal. Y le dais la vuelta al muñeco hacia adentro. O sea, de manera que los brazos y la cabeza quede hacia adentro y se queda el cuerpo como tapando todo, como si fuera una funda así. A ver, así, ¿veis? Así. Y ahora hacemos coincidir costura con costura. Y te tiene que cuadrar perfectamente. Esta costura con esta, las 4, todas te tienen que coincidir. Voy a empezar a poner alfileres. Vamos a hacer coincidir las costuras, estas 4 costuras. Vamos a la máquina y pasamos un pespunte. Me lo estoy hilvanando para que cuando vaya a la máquina, porque lo he intentado, pero claro, al tener los brazos pues me molesta un poco al girar. Así, si me lo llevo hilvanadito, costura con costura y todo preparado, creo que va a ser mucho mejor. Ahora sí, me voy a ir mucho más segura a la máquina a coser esto, ¿vale? Bueno, vamos a la máquina a coser y volvemos. Bueno, ya lo tenemos cosido. Si os resulta más sencillo, podéis poner los brazos, o sea, coser los brazos sin rellenar y luego los rellenáis, ¿vale? Pero bueno, yo me he atrevido a hacerlo así y ya está. Y se puede hacer, pero que a lo mejor os cuesta menos de la otra manera, ¿vale? Vamos a quitar todas las hebrillas que hayan por aquí. Pues ya lo tenemos, el muchacho. Se ve una cosa rara ahora, ¿eh? Pero bueno, cuando lo rellenemos veréis cómo cambia la cosa. Muy bien, pues venga, vamos a ir a tope con la cabeza, a rellenar la cabeza. Ahora mismo no tiene cara de oso porque claro, al final faltarle las orejillas, pero mira, ya si le pongo la oreja, aquella parece más un oso. Y le hundo los ojos, y le bordo la nariz, en fin, cositas que hacen que tenga cara de oso. Vamos a rellenar a tope, insistiendo mucho en esta zona de aquí, de la naricita. Hay que insistir un montón. Muy bien, ahora vamos a rellenar las piernas para cosérselas también aquí. Y ya una vez tengamos eso, vamos a rellenar el cuerpo. Vamos a dejar un momento al osito aquí. Y ahora vamos a rellenar las piernas. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar esta parte, o si la pongo ya directamente en el sitio, ¿no? También. Vamos a ponérsela ya al muchacho aquí. Se la vamos a poner de atrás adelante, como hacemos con los muñecos de Tilda, ¿vale? Iría de aquí, o sea, los pies hacia adelante así. Lo vamos a coser a esta costura, ¿vale? Aquí adelante. Y luego la parte de atrás lo vamos a coser a mano. Entonces cogemos al oso y lo ponemos en esta posición, bracitos para adelante, y también hay 4 piezas, ¿vale? Ponemos el pie así, de manera que cuando esté sentado, el arco del pie que esté mirando para arriba, no lo pongáis al revés. Y lo vamos a poner y lo vamos a coser aquí, a máquina, con la maquinita. Pero voy a hilvanarlo para que no me cueste, luego allí no se me mueva ni ninguna historia, ¿vale? Voy a hilvanármelo. De hecho voy a coser. Voy a cerrar lo que es el pie primero. Lo voy a cerrar a máquina para que no se me mueva y luego lo afianzo aquí hilvanándolo. ¿Veis que ya las he cosido aquí? Para que no se me vayan. Muñeco panza arriba, los pies para atrás y lo vamos a poner aquí. A lo mejor así con alfileres una vez que ya lo tengo cogido, cerrado. Vale, pues vamos a coser este y este, así. ¿Vale? Bueno, pues vamos a la máquina a coser y volvemos y luego a tope a rellenar, porque aquí cabe de relleno, madre mía. Muy bien, pues ya vengo aquí con el monstruo, que es un pedazo de oso. Madre mía, qué osaco. Mira, ya está cogiendo esto forma. Ahora hay que rellenarlo, que aquí en el cuerpo le cabe un montón.
Así es que a rellenar. Aquí a rellenar. Voy a poner cabeza abajo, así. Son perfiles muy gordos, con lo cual se rellena muy bien así en plan bestia, como digo yo. Nada que ver con los muñecos Tilda, con esos perfiles tan pequeños. Esto es como una cosa mucho más grande y mucho más fácil de rellenar, por supuesto. Vale, vamos a hacer una cosa, porque si sigo rellenando luego no lo voy a poder cerrar aquí, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ir cerrando y voy viendo lo que me pide, ¿vale? Ahora hay que ir, a ver, que lo pongo hacia adelante. Este es el centro de la costura y este es el centro. Lo remetemos así, 1 centímetro hacia adentro y vamos a empezar a cerrar a puntada escondida de aquí para acá y de aquí para acá. Y luego ya, pues si estas zonas así que se queden flojitas, pues vamos rellenando. Pero ya es un poquito lo que nos pida. Ya está prácticamente relleno. A lo mejor le quito y todo porque si no me cuesta mucho, voy a quitarlo un poco para que no me cueste tanto llevarlo hacia adelante. Doblamos y ya. Bueno, ya tenemos cerrado este trozo, ¿veis? Y aquí me queda como un poquito flojo. Pues ahora es el momento de llevar guata hacia esa esquina y que se quede un poquito más lleno ese lado. Vale, yo creo que una cosita así. Vale, ahora vamos a rellenar este, a cerrar este ladito, dejando una pequeña abertura ya para terminar de rellenar también, claro. Creo que voy a empezar de aquí a aquí para que me quede aquí. Vale, voy a parar un poquito ahí y voy a rellenar un poco más. Ahora vamos a rellenar esa zona como hemos hecho antes, porque si lo rellenáis todo a tope es que no hay manera de poder cerrarlo. Se os abre la tela, se os rompe, es mejor ir cerrando por secciones e ir rellenando. ¿Veis? Ya estamos casi. Vale, yo creo que ya está. Ya sí, lo vamos a cerrar todo perfectamente ya. Y ahora vamos a poner la oreja, vamos a hacer la garita, todos los detalles del osito. Bueno, vamos a continuar con la oreja, ¿vale? Porque he hecho una prueba y queda muy chula así. Entonces, aquí teníamos la oreja ya cosidita, ¿os acordáis? Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle una lámina de guata, que o bien pasamos un pespunte otra vez o simplemente la afianzamos con hilo, que es lo que yo he hecho antes, ¿vale? Espera, voy a coger un poquito de hilo rojo y la vamos a afianzar, la guata a la orejilla. Y ahora después iremos a la máquina y coseremos una pequeña parte. Simplemente vamos a hacer así, afianzarla. Y ahora recortamos el exceso. Y antes de dar la vuelta, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la máquina y vamos a coser desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, dejándole ahí una aberturita como de 2 dedos, ¿vale? Vamos a la máquina a coser y volvemos. Muy bien, ya lo tenemos así. Ahora le damos la vuelta por el agujerito que hemos dejado aquí, pero ya la oreja tiene pues algo de volumen, no se queda plana. Y ahora veréis lo que vamos a hacer.
Ya nos queda la oreja, la naricita, la boca y los ojitos. Y le vamos a poner una bufandita, un lacito o algo en el cuello. Ahora cerramos esta abertura, una puntada escondida, que es muy fácil. Ya tenemos la orejita, ¿vale? Bueno, yo ya he puesto aquí una y mira cómo queda de chulo. ¿Ves? Ya que ya tiene carita de osito. Lo que he hecho es, veis que no le he puesto a ras de la costura, ¿vale? Si la hubiéramos puesto cosida por dentro se hubiera quedado a ras. Entonces queda como la oreja así como muy recta, así. Y a mí me gusta que quede un poco arqueada, así con un poquito de forma, porque queda muchísimo más graciosa. ¿Veis? No la he puesto en el centro, la he puesto, si os dais cuenta, no está en el centro, está un poquito. Ahora lo mediré con el metro y así lo hacéis igual que yo, ¿vale? A partir de dónde la tenéis que poner. Y luego, cómo la he girado, ¿ves? La he puesto hasta aquí y luego la he echado un poquito hacia adelante para que quede un poquito arqueadita y quede mucho más mona. No tiene nada que ver una recta con una poquita de forma, queda muchísimo más graciosa. Vamos a medir cómo lo he puesto yo. Yo la he puesto respecto a la costura, pues justo 2 centímetros. O sea, aquí empezaría yo aquí. Pues mira, justo en el cuadrito este, justo aquí, en este cuadrito. Sí, pues justo aquí voy a empezar, ¿vale? Entonces, salgo aquí ya, o clavo en el... no da igual, clavo en la oreja, eso como queráis. Y aquí empiezo, vale, a ver cómo lo he hecho, para que me quede el estampado igual. Entonces, voy a empezar a coser de este lado y luego coseré de este lado, ¿vale? Primero de este lado. Sí. Y de momento estoy cosiendo por la línea de la costura. Todavía no he torcido, ¿vale? Ahora cuando llegue aquí torceré un poco. Ahora ya aquí vamos a girar un poquito hacia adelante. Muy bien, al llegar a este punto vamos a girar la orejita y vamos a ir cogiendo por la parte de atrás, a la tela de atrás, ¿vale? Por ahora estábamos cogiendo la tela de adelante, ahora vamos a coger la tela de atrás. Y a puntada escondida muy bien, ya la tendríamos, ¿veis? Me queda exactamente igual y la orejita queda un poquito arqueadita. Bueno, el siguiente paso es, bueno, queda muy gracioso así, ya simplemente sin ponerle bufanda ni nada, pero yo le voy a poner como una especie de bufandita que no es ni más ni menos que un trozo de punto de un jerseycito que no me pongo ni me he puesto nunca y digo, mira, va a valer para esto. ¿Vale? Simplemente me gusta porque es verde y le voy a hacer como una especie de aquí de bufandita. Aquí al osito. ¿Vale? Vamos a levantarlo así por detrás que quede gracioso. Y se queda eso como una especie de bufandita. Y si no, no le ponemos nada, pero bueno, creo que le da un toque gracioso. ¿Vale? Bueno, y ahora le vamos a hacer la naricita y los ojos. Para los ojos yo he encontrado, a ver, podemos poner varias cosas, ¿vale? Mira, yo he encontrado, podemos poner unos botones normales y corrientes negros, tipo estos, pero sin las bolitas, ¿no? Uno aquí y otro justo en el otro lado, botón plano. Podemos poner un botón redondo, tipo bola, así de estos que hay planos por un lado. Y yo he encontrado estas bolas por casa, que es como si fuera, no es un botón, es como una bolita con un final así. Y yo creo que eso lo voy a meter bien para adentro, que se va a quedar pues tipo ojo bola, guay. ¿Vale? Pero vamos, podéis poner un ojo normal de botón y ya está. Y hay que hacer la naricita, que va en negro también. Y la boca, que la boca es hacer como una cosita así, ¿vale? Entonces vamos a dibujar donde queremos
Que daros cuenta si es que no voy a dibujar nada. En mi caso me ha coincidido que es justo aquí. Ahí voy a hacer la naricita, ¿vale? Y aquí la boca. Voy a por hilo negro, es que no lo voy ni a pintar. Voy a coger hilo negro o marrón, pero yo creo que negro me gusta más. Muy bien, ya tenemos la naricita y ahora vamos a salir justo de aquí. Bajamos aquí. Y cruzamos aquí. Y ya tenemos la boquita. Y volvemos a salir aquí. Naricita, boquita, ¿veis? Muy bien. Qué mono está quedando, por favor. Vale, ahora vamos a hacer los ojitos. Que los ojitos, yo calculo que más o menos, yo creo que una cosita así. Ahí. Vale, pues los voy a poner justo aquí. Justo ahí en ese... Ahí. Voy a poner hilo negro otra vez. He ido por una aguja larga, estas de muñecos, porque si no, no voy a poder. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a meternos por donde sea, por aquí mismo, y salimos aquí. ¿Vale? Justo ahí en el cuadradito. Ahora metemos el nudo hacia adentro y ya tenemos el nudo dentro. Y una vez que lo tenemos dentro, aquí hacemos un nudito con la aguja. Y así sabemos que aunque peguemos un tirón, que la idea es que se quede hundidito un poco el ojo, pues no va a pasar nada, va a quedar súper guay. Pusemos el botón. Vamos a ver, porque mi idea es que se quede metidito ahí dentro, así. O sea, quiere decir que la tela la tiene que perforar un poco. Nos metemos hacia adentro buscando el otro ladito que era exactamente este. Vale, lo que voy a hacer ahora es, con la puntita de la tijera, yo quiero que se quede la bola dentro. Lo que es la cosa esta. He hecho un poquito de fuerza con la tijera para que se quede un agujerito, de manera que esta piececita se quede dentro, ahí metida, ¿vale? Simplemente es con la punta de la tijera haces un pequeño agujerillo en la tela. Agujerillo. A ver, simplemente abres un poco las fibras y ya está, ¿vale? Bueno, vamos a ahora meter esta hacia adentro. Y volvemos a salir aquí para poder hacer fuerza. Claro. Ahí. Y ya cuando salgamos al otro lado ya le hacemos el nudito, ¿vale? Ahora volvemos a entrar. Y ahora ya es cuando vamos a apretar mogollón aquí. Vamos a apretar un montón para que se quede dentro. Dentro esta bola y dentro esta bola. ¿Veis? Queda el ojito hundidito y queda súper chulo. Queda súper chulo porque además le hace un poquito más, pues eso, carita de oso. Ahora le vamos a dar aquí un par de vueltas y simplemente vamos a hacer un nudito. A ver si puedo. Hacemos ahí un nudito y ya perdemos el hilo. Que el hilo se pierde así, pegando un tironcito. Ya está. Si no hubiera tenido esta aguja, imposible. La tenéis en la página web, ¿vale? Este tipo de agujas. Y ya está, ya queda el ojo hundidito aquí y hundidito ahí. Y claro, al tener esta zona así hundida, pues ya hace por mitad un poco de la cuenca del ojo, ya tendríamos el osito. Bueno, ya los tenemos, el grande y el pequeño, que tendréis que reducir la escala a un 25%. Espero que os haya gustado este proyecto y sus dos versiones. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal y le deis a la campanita para no perderos nada. Además de darle me gusta a este vídeo,
y de dejarme muchos mensajitos que me encanta leeros. Muchas gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!